Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy a esta segunda conferencia magistral con el título Compromisos desde la Comisión de Igualdad de Género. Es los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Nos acompaña la diputada Wendy Briceño Zuluaga, a quien voy a presentar, y bueno, un gusto que nos esté acompañando aquí, diputada. La diputada es originaria de Hermosillo, Sonora, maestra en estudios de género, procesos políticos y transformaciones culturales por el Colegio de México. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Desde muy joven inició un camino como activista en temas sociales y de género. De igual manera, fortaleció su experiencia en el servicio público a nivel municipal y federal, particularmente en procesos estratégicos de educación y participación ciudadana. Ha participado como ponente en talleres, cursos y diplomados y ha sido analista de temas políticos sociales en diversos espacios de radio y prensa. Le interesan particularmente los temas de la participación política de las mujeres como un instrumento de transformación de nuestra sociedad de manera amplia. En el proceso electoral 2014-2015, fue candidata por Morena a la Diputación Local por el Distrito 11 en Hermosillo, Costa. Actualmente es diputada federal por el Distrito 5 de Hermosillo. Es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y bueno, es parte de la legislatura de la paridad y se han promovido desde ese espacio importantes reformas en la materia. Pues sin hacer mayor uso de la palabra, diputada, tiene usted el uso de la voz hasta por 40 minutos. Muchísimas gracias, doctora Gina. Un honor que me hayan hecho esta invitación. Quiero saludar a toda la gente que nos sigue esta tarde. Vamos a platicar un poco sobre cómo hemos ido cumpliendo con instrumentos internacionales como parte precisamente de una obligación, pero a la par de los instrumentos internacionales, pues la propia obligación de lo que la gente, la ciudadanía, las mujeres nos van señalando y que tenemos que atender y transformar en instrumentos legales que sirvan a la sociedad, y es un poco lo que vamos a platicar hoy. Les pido por favor si podemos poner la presentación que preparamos. Listo. Pues efectivamente los objetivos, vamos a poner la primera por favor. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 pues son muy importantes porque marcan eso, una hoja de ruta que tiene que empatar con las necesidades que la gente en las colonias, en sus espacios, las académicas, las activistas, también nos van marcando. Muchas mujeres para construir una agenda conjunta. En este caso, de manera particular, pues está el Objetivo 5 sobre la igualdad entre los géneros. Sin embargo, no es el único objetivo donde buscamos impactar y lo iremos viendo, porque toda esta Agenda 2030 debe ir transversalizada y así lo debemos entender por la mirada de género. Todos los objetivos. Siguiente. ¿Desde qué otros mecanismos se cumple en la Cámara? Antes de entrar a la revisión específica, bueno, pues instalamos un mecanismo de seguimiento, por ejemplo, para CEDAW, instalamos un mecanismo de seguimiento al interior de la propia Comisión de Igualdad y participan diputadas de la comisión con expertos, dialogan con expertos diversos para ir atendiendo todos estos compromisos internacionales que México tiene la obligación de cumplir y que además, desde que se hicieron las reformas en 2011, pues todos estos tratados internacionales que México ha suscrito tienen un carácter vinculante. También seguimos con la Convención Belén do Pará, la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, decir pues que son cartas fundamentales para la promoción de los derechos humanos de las mujeres, todos estos instrumentos internacionales. Siguiente. Los objetivos, bueno, ustedes saben
que son 17 objetivos en lo general: el fin de la pobreza, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, que es al que hacía alusión hace un momento, agua limpia y saneamiento, energía, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas, y alianzas para lograr los objetivos. Aquí comentamos precisamente eso, que hemos avanzado desde la discusión parlamentaria, desde la construcción de iniciativas, desde la escucha permanente de la sociedad civil y de las expertas en las distintas materias, además de un trabajo coordinado con funcionarias, con funcionarios del Ejecutivo Federal, y comentar aquí que precisamente hemos promovido en esta legislatura de la igualdad de género o de la paridad de género, hemos promovido toda esta agenda, y me parece que de manera amplia podemos decir que sí se está traduciendo la presencia de más mujeres en una igualdad sustantiva, en una mayor presencia de iniciativas, de promoción de leyes a favor de los derechos de las niñas y de las mujeres mexicanas. Siguiente. ¿Qué impactos directos podemos hablar y que les hemos dado seguimiento o los hemos promovido directamente desde la Comisión de Igualdad? En el 1, voy a hacer hincapié en los principales que observamos, hacer énfasis en los principales que observamos donde hay una incidencia más directa. Fin de la pobreza. Aquí se han promovido esto como parte amplia, como una agenda amplia, agenda social, la reforma al cuarto constitucional, para que todos aquellos programas, denominados programas sociales, pues ya sean derechos. Y en el cuarto constitucional se promueve que las personas adultas mayores, las y los jóvenes, la población con alguna discapacidad entre 0 a 29 años, bueno, tengan acceso a pensiones, a becas, ya como un derecho constitucional. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo que nos tocó opinar y como Cámara de Diputados y Diputadas, y que estuvimos trabajando en la Comisión de Igualdad, destacamos el no dejar a nadie atrás. Esto es algo muy importante. Y hemos estado en todos estos programas sociales que se han promovido desde el Ejecutivo y a los cuales se destinan una cantidad muy importante de presupuesto público. Hemos promovido que dichos programas en sus reglas tengan perspectiva de género. Esa es una discusión en la que nos encontramos. Hay iniciativas que ya se están presentando para que el presupuesto de manera amplia cuente con perspectiva de género. En esa discusión estamos. Recordar, por ejemplo, que en el derecho a la pensión, que es uno de los que estoy mencionando, 4.5 millones de personas que reciben esta pensión son mujeres, 3.5% son hombres. La mayoría de las personas que no cuentan con una pensión, que no tienen pues por su participación desde la informalidad, pues no cuentan con una pensión para su retiro. En ese sentido es muy pertinente un programa social con esas características. Lo que estamos promoviendo ahora es que todos estos programas sociales tengan una perspectiva de género y realmente promuevan el cierre de estas desigualdades, de las brechas que han existido a través de las décadas. Y ese es el análisis en el que nos encontramos. Recordemos además que presupuestalmente existe un anexo conocido como el anexo 13, erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Este anexo es el que se ha promovido para para tener estos programas con perspectiva de género. Nosotras, como Comisión de Igualdad, estamos apostando o subrayando dos cosas. Uno, que el anexo en su totalidad deberá fortalecerse y contar con perspectiva de género, porque no todos los programas cuentan. Es el caso de la discusión que tenemos con los programas sociales, que además forman parte del anexo. Y dos, que el presupuesto en su totalidad
deberá discutirse con perspectiva de género. Estos son retos con los que nos encontramos en este periodo ordinario que estamos arrancando o por arrancar en este momento la siguiente semana. Sobre el objetivo 3, en lo referente a salud y bienestar, se señala muy claramente el tema de la salud sexual y reproductiva. Tenemos aquí un verdadero compromiso. Tenemos que hablar del derecho que tenemos las mujeres a un ejercicio amplio y pleno de la salud y de nuestros derechos humanos, que se han regateado a través de los años. Hay que recordar que México ocupa en América Latina y como país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ocupa el primer lugar en embarazo adolescente y en embarazo infantil. Asimismo, mientras que la Ciudad de México garantiza la interrupción legal del embarazo y ahora el estado de Oaxaca, a partir de octubre del año pasado, no ocurre lo mismo en el resto de las entidades. E incluso en casos que ya deberían de estar garantizados, como abuso sexual, como las violaciones, porque contamos con una norma oficial mexicana que garantiza eso, que es la NOM 046, como parte de los servicios de salud pública, pero las mujeres se acercan a recibir estos servicios en las entidades federativas y no se les garantiza. Entonces, aquí tenemos iniciativas que se han presentado en la Cámara Baja y que estamos atendiendo y que tenemos el compromiso de, en este periodo ordinario, darles salida, votarlas para que se conviertan en una realidad el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y la protección más amplia de las niñas y las adolescentes. Cuando dialogamos tenemos que dialogar a fondo desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva de atención a las problemáticas sociales y, por supuesto, desde la perspectiva de la autonomía. Siguiente. El objetivo cuarto, educación de calidad. Como metas se fijan el garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, promover la perspectiva de género en la educación, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario en todos los niveles de enseñanza y la formación profesional de personas vulnerables. Aquí yo quiero decir que hemos avanzado de forma importante porque cuando votamos la reforma educativa, promovimos que todos los planes y programas deberán contar con perspectiva de género. Asimismo, deberá haber un abordaje muy amplio en lo que es la salud y la educación sexual integral. Aquí podríamos decir que como los avances no siempre son lineales ni al ritmo que quisiéramos, a veces también hay riesgos de retrocesos. Observamos que en algunas entidades federativas se distorsiona esta idea en los temas de educación, en los temas de educación sexual, por ejemplo, se distorsiona y hay algunos grupos, yo los denominaría ultraconservadores, que promueven algo que se ha denominado el PIN parental, para decir que los padres son los responsables de la educación, quitando los derechos que tiene la niñez, la adolescencia, los jóvenes a recibir una educación de calidad, quitando lo que señala la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quitando además que en realidad el modelaje en la educación, en la socialización, pues sí se hace de manera muy importante en la familia. Nadie niega eso y jamás se negará, pero también se hace de manera amplia en la sociedad y por eso hay que estar informadas, estar informados, prevenir, tener educación, de educación sexual integral, tener la mayor información para decidir y quitando además todo el papel formal de la educación, es decir, esta parte en el que la sociedad también nos modela y que también hay modelos formales de educación. Entonces, yo lo subrayo porque es muy importante también que observemos y evitemos también los riesgos de retroceso. Creo que hemos avanzado de una manera muy importante a nivel federal y que esos avances tienen que consolidarse además en las entidades federativas y atravesar a todo nuestro país. Siguiente.
Gracias. En el caso del quinto, que es precisamente el quinto objetivo de desarrollo sostenible, que es la igualdad de género, hablamos de varios también logros que hemos conseguido con la participación no solamente de las legisladoras, de muchos aliados, sino también de muchas aliadas de la sociedad civil. Por ejemplo, la reforma constitucional de paridad en todo, que se aprobó en mayo de 2019 y posteriormente, en junio, el 6 de junio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, que atravesó las entidades federativas, por supuesto, y que impacta 9 artículos de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma significa que la paridad debe de atravesar tanto, no solamente al Poder Legislativo, donde ya hemos avanzado de forma importante a través de los años, y con varias reformas también, y sentencias de tribunales y promoción de todos estos recursos por parte de muchas feministas, sino que también en el Poder Judicial, promoviendo más mujeres en sus convocatorias, de entrada de más mujeres, y también en el Poder Ejecutivo. Por ello también reformamos el artículo 115 constitucional, donde se habla también de los gobiernos municipales y también en los gabinetes del Poder Ejecutivo. Es importante que vayamos más allá de la voluntad política. Qué bueno que haya mandatarios, mandatarias que puedan tener voluntad política, pero ahora esto está en la ley y la Constitución lo que observa es el principio de paridad de género. Votamos también 86 leyes secundarias para armonizar las reformas en esta misma materia. Votamos también las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Reformas que por muchos años habían sido promovidas, pero que no pasaban en una cámara o en otra, en razón, pues sobre todo, vamos a decir, de que se detenían sobre todo podríamos decir porque faltaba ese compromiso a fondo, y esta vez todas juntas las mujeres hemos promovido tanto las reformas constitucionales como las leyes secundarias y también la violencia política contra las mujeres en razón de género. Hay otras leyes muy importantes que hemos promovido, por ejemplo, para definir la violencia digital, la violencia mediática, la violencia simbólica. Algunas están pendientes en la discusión presencial en esta Cámara, en la Cámara Baja, otras ya las mandamos al Senado de la República y nos hemos reunido para avanzar en este periodo y concretarlas en leyes a favor de las mexicanas. También renovaremos el mecanismo de la alerta de violencia de género como un mecanismo único en el mundo para actuar en consecuencia ahí en los territorios donde la vida de las mujeres está en peligro y está precisamente en una urgencia de atender porque hay violencia feminicida. Y la tipificación única del tipo penal de feminicidio, que se está analizando prioritariamente en la Comisión de Justicia, pero que la Comisión de Igualdad de Género ha otorgado todo el acompañamiento. Ya hemos estado también en las discusiones a fin de que la Comisión de Justicia, pues en breve también podamos promover a nivel nacional y de la mano con la Fiscalía, podamos promover la tipificación única del feminicidio. Siguiente. También hablando del trabajo decente en el objetivo número 8, trabajo decente y crecimiento económico, se requiere que cerremos las brechas que existen en la inserción formal, vamos a decir, y con todos los derechos entre mujeres y hombres en todo el mercado laboral. Hay por lo menos 30% de diferencia, 35% de las mujeres en edad productiva o en edad de trabajo, de insertarse al mercado laboral, frente a más del 70% de varones participando en el mercado laboral. ¿Qué sucede? Que las mujeres se insertan, que buscan también cómo tener actividades con remuneración económica. Sin embargo, pueden en menor medida por una serie de situaciones, entre otras porque se hacen cargo de todo el trabajo reproductivo, ese que no se reconoce, ese que no se visibiliza, ese que no se remunera. Por ello estamos promoviendo un sistema de cuidados. Esto implicaría varios momentos. El primero,
una reforma al artículo 4 constitucional, donde se reconozca que toda persona tiene derecho a cuidar y a ser cuidada a lo largo de su vida, más allá de su situación laboral, porque luego se liga la seguridad social y una serie de derechos a la situación laboral de las personas. Eso pone en desventaja a muchas mujeres. Entonces, estamos haciendo ya hicimos propuestas, ya hay por lo menos 2 iniciativas que están inscritas en la Comisión de Puntos Constitucionales. Una es promovida por una servidora y otros legisladores, y estamos promoviendo esta reflexión y estas discusiones en parlamentos abiertos. Nos parece que podemos transitar a un sistema de cuidados. Se requiere también de un piloto, de un programa piloto, de trabajarlo con el Poder Ejecutivo, y por supuesto requiere también presupuesto, pero pudiésemos hacer un cambio profundo muy importante, incluso en la economía de nuestro país, porque también se beneficiaría de manera directa el Producto Interno Bruto. Entonces, esa es parte en el objetivo 8, que hablar del sistema de cuidados. En el 11, ciudades y comunidades sostenibles, estamos haciendo trabajo interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, porque hay una mirada ahí muy importante por parte del secretario, de su equipo y de esta administración, de que se gestione el espacio territorial con perspectiva de género. Entonces, estamos ahí dándole seguimiento para que en su caso promovamos una serie de iniciativas que se requieran a fin de fortalecer esta mirada y que quede plasmado en la ley. En el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Bueno, hemos promovido la prisión preventiva oficiosa en casos de feminicidio. Hablar de prisión preventiva no es sencillo. Sabemos que en su mayoría no es un tema que necesariamente genere soluciones, pero cuando hablamos de feminicidio y se dio esta reforma al artículo 19 constitucional el año pasado, nos pareció que si alguno de los que se proponía ahí ameritaba la prisión preventiva oficiosa, era el feminicidio, y lo promovimos de esta manera. Nos parece que lo ameritaba y que era parte de una homologación, de una actualización legislativa que se tenía que hacer. El trabajo interinstitucional lo hemos mantenido con la Secretaría de Gobernación, con el Instituto Nacional de las Mujeres. Ahora mismo se está revisando cómo hacer un replanteamiento a toda la política de prevención de la violencia de género y la política a favor de la igualdad de género. El seguimiento a la operación de la entrega de los recursos del anexo 13, que ahí figuran pues programas muy importantes que ustedes conocen, que han visto, que se ha hablado de ellos en la discusión pública, o que ustedes mismos han retomado, mencionado, los refugios para mujeres, sus hijas e hijos, centros de atención externa, las casas de las mujeres indígenas, que con quienes también hemos tenido un diálogo muy importante para la garantía de sus recursos. Nos encontramos en un momento muy complicado por la pandemia, pero todos los programas que garanticen derechos humanos, que protejan derechos humanos, que protejan la vida de las personas, tienen que preservarse. Eso es algo que hemos dialogado con Hacienda y eso es algo que también estamos vigilando de manera prioritaria. Siguiente. Gracias. Algunos retos. Bueno, esta semana también se llevó a cabo la presentación de la estrategia legislativa de la Agenda 2030, con la mesa directiva de la Cámara, con las comisiones responsables de seguimiento, entre las cuales está esta comisión, la Comisión de Igualdad de Género, y de lo que estamos dialogando ahora mismo, y con la oficina que lleva el seguimiento de esta agenda por parte de la Presidencia de la República, y con otras instituciones, entre ellas con la propia UNAM. Es muy importante que logremos garantizar y que México cumpla sus compromisos. Estos compromisos están ligados con lo que ya hemos venido diciendo, con la calidad de vida, con el bienestar, con la garantía de vivir libres de violencia, y así es como los reconocemos. Siguiente. De acuerdo al informe, en el caso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, existen propuestas de adiciones y estamos trabajando en ello. Reformas que incorporan a la ley en las etapas procesales el procedimiento de la perspectiva de género son de los aspectos que se nos están señalando para que se concreten también. Exhortar al Poder Ejecutivo a crear un reglamento robusto para volver efectivos los lineamientos de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Exhortar al Poder Ejecutivo a crear una norma oficial mexicana para
un protocolo de actuación ante la violencia de género y qué organismos serían los enlaces directos en la revisión de estos protocolos. Reformar el artículo 4 de la Constitución para establecer explícitamente que la edad mínima para contraer matrimonio será de 18 años. Ojo, ya legislamos en materia de prohibición del matrimonio infantil. Eso es algo importante de decir. A lo que se nos está exhortando es a que se señale directamente en nuestra Carta Magna para que no haya ningún pretexto por parte de las entidades federativas, sino que todas las entidades federativas vayan en el mismo sentido, porque cuando se hace, luego se impacta otro tipo de ordenamiento, eso puede variar en las entidades federativas. Por eso ahora es muy importante que nuestra Carta Magna lo señale y así es como se nos está observando para que así lo promovamos. Siguiente. Revitalizar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es uno también de los llamados que nos hacen, mediante el exhorto y acompañamiento en la creación de reglamentos aplicables por los estados que impulsen la irrestricta homologación de su aplicación en el territorio. Armonizar las leyes en materia de salud para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el derecho a una vida libre de violencia, según lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Hace un momento les platicaba de eso, de que ya tenemos las iniciativas también presentadas y por dictaminarse. Revisar la normativa vigente para un diagnóstico integral de las disposiciones en materia de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado, que incluya ordenamiento sobre el cuidado, tipificación de su definición y operación, que es lo que les comentaba también, trabajo doméstico remunerado y no remunerado, permiso de maternidad y paternidad igualitario y asistencia social. Todos los temas se están tocando y estamos atendiéndolos. Hay una diversidad de iniciativas que se han presentado y estamos procurando dictaminarlas y avanzar en ese sentido. Siguiente. Se sugiere poner en marcha otras acciones desde el ámbito legislativo. Bueno, nos sugieren, nos llaman también a poner en marcha el impulso de reformas legislativas en materia de Contraloría Social o de participación ciudadana que promete la transparencia de la programación, presupuestación, el ejercicio de recursos etiquetados para la atención de igualdad de género. Igualmente se están presentando iniciativas. Es muy importante este aspecto por lo que comentábamos. Además, todo el presupuesto de egresos de la Federación debe de tener transversalizada la mirada de género. Cada programa, cada apartado, cada ramo, transversalizada la perspectiva de género para que auténticamente podamos cerrar las brechas y corregir las desigualdades. Robustecer los espacios de participación ciudadana bajo el enfoque de no dejar a nadie atrás, garantizando la plena participación de las mujeres y de los grupos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos. Siguiente. Bueno, esto es en lo general. Hay grandes y muy interesantes discusiones que se han presentado. Hemos tenido diálogos también, debo decirlo, en la Comisión de Igualdad de Género con las hermanas mujeres indígenas. Hemos promovido iniciativas que salen de sus propias propuestas, como en el tema, por ejemplo, de violencia obstétrica, que haya personas especializadas que sean intérpretes de las diversas lenguas durante el parto, durante la atención al embarazo, en el posparto, prevenir las violencias, y eso tiene que ver también con reconocer la diversidad lingüística y garantizar que haya siempre quien esté haciendo esta interpretación y traducción. Y eso nos lo han propuesto, entre otros temas, y también hemos tenido diálogos con mujeres lesbianas, hemos tenido diálogos en la diversidad y en la interseccionalidad que somos, en la diversidad de mujeres que somos, hemos tenido diálogos para avanzar en nuestros derechos y para que en esta agenda, en esta causa de las mujeres, todas podamos vernos representadas. Toma tiempo, pero creo que estamos en ese diálogo y creo que ya en concreto con lo que aquí les estoy compartiendo podemos hablar de resultados. Me parece que esa es la parte más importante. Siempre tendremos más retos, por supuesto que los tenemos, hay que atenderlos, hay que hacer más parlamentos abiertos, pero estamos ya sentando esas bases y dando resultados en esta legislatura de la paridad de género. Yo
quedo a disposición también de las preguntas y comentarios que haya. Muchísimas gracias, diputada. Bueno, ahorita vamos a plantear algunas preguntas que nos está haciendo el público. Hay mucho interés, le mandan saludos desde Mexicali, desde muchos lugares, muchas felicitaciones. Además, bueno, pues es un orgullo, ¿no?, que tengamos una diputada como la diputada Wendy Briceño, porque además es una política, es una académica, pero además es una feminista, ¿no? Es muy importante todo lo que nos ha planteado respecto a cómo es este compromiso legislativo y cómo está alineado a los objetivos del desarrollo sostenible. Sobre todo, algo muy importante de esta legislatura es todo lo que tiene que ver con los parlamentos abiertos, ¿no? Tenemos parlamentos abiertos, esto es algo como innovador, incluso en la Facultad de Estudios Superiores Aragón tuvimos un parlamento abierto, ahí tuvieron la experiencia las y los jóvenes, fue algo muy importante, y bueno, pues aquí nos ha marcado una serie de elementos muy importantes. Es fundamental que toda la gente sepa cómo está trabajando la legislatura de la paridad en gran variedad de temas, y algunas de las preguntas que nos están haciendo es, por ejemplo, voy mencionando dos o tres y doy un margen para contestar y doy margen a que se acumulen un poquito más, si te parece bien, diputada. ¿Sí? Adelante, adelante, doctora. Ok, Valeria Guzmán pregunta, ¿qué hay para las mujeres con discapacidad? Rosario Buendía pregunta, ¿dentro de los programas de salud reproductiva están consideradas las fundaciones? Lourdes Reséndiz pregunta, ¿en dónde se puede consultar esta agenda legislativa y si dicha agenda aplica a nivel nacional? Si quieres, diputada, damos margen a contestar estas tres y hacemos un nuevo bloque. Muchas gracias. Sí estamos trabajando de la mano con las organizaciones, no solamente para el tema de la salud reproductiva, sino en lo general para todas las iniciativas, pero para la presentación además tocamos base con varias organizaciones, hay que decirlo. En general hemos siempre procurado legislar dialogando, escuchando y tocando base con muchas voces. Sobre iniciativas para mujeres con discapacidad, debo decir que toda la agenda finalmente es transversal. Todo lo que promovemos atiende a la diversidad de mujeres que somos. Ahora, ¿se puede fortalecer desde esta mirada algunas de las iniciativas? Creo que sí, es algo que podemos tener y plantear de manera muy clara en este periodo ordinario. Es algo que yo me llevaría para que lo atravesemos desde esa mirada en las iniciativas. Y la agenda legislativa y todo el trabajo que hacemos está ahí en nuestras redes que se observaban ahí al final de la presentación que ustedes ya tienen, doctora. Y también está en la página de la Cámara de Diputados y Diputadas. Ahí pueden consultar las iniciativas, la agenda, las versiones estenográficas de las sesiones. Ahí pueden consultar todo el trabajo que se realiza, cómo vamos votando, qué se aprueba. Y también es importante que nos sigan, y eso sería muy interesante, también en las redes de las legisladoras, pero lo voy a decir más amplio porque creo que es más sencillo, de la Cámara de Diputados, el canal del Congreso. Creo que ahí pueden seguirnos, ahí pueden vernos, ahí pueden observar las discusiones que tenemos. En breve ya estaremos teniendo la primera sesión presencial de este periodo ordinario, además después de un periodo de pandemia que ha sido complicado. Esta sesión presencial va a desahogar una serie de puntos que hemos venido trabajando de manera virtual, porque hemos trabajado de manera virtual para ir desahogando los temas. Ya los vamos a votar para avanzar, es muy importante, ya los tenemos, y nos pueden seguir en las redes para que observen esta sesión ordinaria presencial, y también tendremos en breve un informe del segundo año de trabajo de esta Comisión de Igualdad de Género. Ese lo estamos proyectando para octubre, donde hagamos un corte de lo que se ha hecho a 2 años de trabajo de esta comisión ordinaria. Muchísimas gracias, diputada. Tenemos muchas más preguntas, por supuesto, que felicitan la calidad de la ponencia
hay muchas felicitaciones al respecto. También señalar, hay un tema que en las redes sociales ha estado muy latente y que nuevamente está aquí, que es el tema de la violencia, ¿no? Prácticamente nos están preguntando ¿qué hace falta entonces para atender la violencia? Pues porque tenemos leyes, hay reformas que nos protegen, pero de todas maneras seguimos siendo violentadas, nos pregunta Onali Colona. Y Mari Castañeda, supongo, pregunta, ¿cuándo, en qué población, qué lugares específicos y cómo se medirá el impacto de esta agenda legislativa y por qué no se difunde más? Si gusta contestar, diputada. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, julio ha sido el mes más violento para las mujeres. Lo tienen definido el indicador como violencia familiar, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso lo observamos, lo tenemos claro. ¿Qué se requiere? Bueno, yo creo que es una pregunta compleja que se requiere abordar la respuesta desde diversas perspectivas. Cuando se habla, por ejemplo, de acceso a la justicia, siempre salen a relucir palabras como simulación, como impunidad, ¿sí? Porque eso ha atravesado al sistema de justicia en nuestro país. Requerimos un esfuerzo articulado, un esfuerzo coordinado entre los tres poderes. Requerimos que trabaje el Poder Legislativo, sí, pero que las leyes que el Poder Legislativo promueve, se publican, realmente se conozcan, se tenga acceso a ellas, se cumplan. Necesitamos que el Poder Ejecutivo haga su parte con las instituciones que se han creado, con los presupuestos con los que se cuentan. Necesitamos también que el Poder Judicial, de manera sumamente importante, haga la suya y atienda sin simulaciones todo este acceso urgente de las mujeres a la justicia. A ver, ¿desde dónde estamos abordándolo en esta legislatura de la paridad de género y en este periodo ordinario que vamos a empezar? Comentaba en la presentación que ahora mismo estamos en un diálogo con algunas funcionarias federales para hacer una revisión profunda de las diversas instituciones que atienden la violencia de género, que previenen, bueno, que tienen el mandato de prevenir, atender, sancionar, para dar como resultado el erradicar las violencias que vivimos las mujeres. Estamos en esa revisión, porque se han ido creando instituciones a lo largo de los años, que son muy importantes y muchas son producto de luchas muy importantes, pero que muchas de ellas no necesariamente han dado resultados. Y eso ha provocado también de pronto una fragmentación de los presupuestos. Hay presupuesto por acá, hay otro poco de presupuesto por acá, otro poquito por acá, otro presupuesto por acá. Creemos que es muy importante, todas las instituciones tienen objetivos, es decir, tienen una vocación para la que fueron creadas, pero es más importante que den resultado. Y ese es lo que estamos haciendo ahora mismo, esa revisión para ver cómo se puede fortalecer una política que sea una política de Estado que prevenga las violencias, que nos garantice a las mujeres precisamente vivir libres de violencia. Es decir, el Ejecutivo ya está haciendo un planteamiento que lo estamos revisando ahora de cara a la discusión presupuestal. Les platico, ustedes saben, el 8 de septiembre se nos va a entregar una propuesta presupuestal en la Cámara. ¿Sí? Esa propuesta presupuestal es la del año siguiente. ¿Qué hay que hacer? Porque es facultad de la Cámara de Diputados. El análisis, la discusión, la aprobación, en su caso, de esa propuesta que nos va a llegar de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ahí se tiene también que hacer ese replanteamiento del que hablamos. Y también en los presupuestos se tiene que observar ese compromiso del Estado mexicano para la atención de estos diversos temas. Pero es un tema presupuestal, pero a la vez es un tema de cómo accionamos frente a la urgencia. ¿Por qué? Porque si seguimos repitiendo
lo mismo, la misma manera de hacer las cosas, es posible que no cambiemos los resultados. Por eso estamos haciendo ahora mismo una revisión, por eso estamos haciendo esta revisión presupuestal y por eso también es muy importante hablar de la articulación y hacer los llamados pertinentes a los gobiernos estatales, a las fiscalías locales, a los congresos locales y también a los gobiernos municipales, para que cada cual en el ámbito de su competencia haga lo propio. Desde acá ya estamos entonces en ese diálogo, lo hemos estado previamente, pero ahora está la propuesta de esta revisión general para hacer replanteamiento urgente, porque la otra pandemia que se nos ha revelado, la pandemia del COVID, junto con la pandemia del COVID, la pandemia de violencia que vivimos las mujeres. Por algo, julio es es el mes más violento históricamente, hablando de violencia contra las mujeres. Es todo junto, toda esta pandemia de violencia que vivimos las mujeres y se tiene que atender como un compromiso de Estado mexicano. Difundir más la agenda legislativa, agradezco mucho que se haga la propuesta. Seguramente hay más esfuerzos que podemos hacer para la difusión. Tratamos de hacerlo a través de las redes, tratamos de hacerlo a través de los canales institucionales. Ayúdenos ustedes también. Yo le agradezco a la doctora Gina y también le agradezco a la FES Aragón por esta invitación, porque también es una plataforma de difusión y de conocimiento. Necesitamos que la gente también conozca más lo que se hace, se involucre más con estas reformas legislativas, se involucre más, todas y todos nos involucremos más con nuestros derechos para también hacerlos valer, exigirlos, señalar y denunciar. Entonces sí es muy importante toda esta difusión. Gracias, diputada. Bueno, me parece muy valioso todos los aportes que aquí se están virtiendo, sobre todo que estos compromisos legislativos están realizados desde una perspectiva de derechos humanos y que transversalmente tienen el tema de género allí y pues esto, que se está haciendo valer la progresividad de los derechos, ¿no? Sobre todo, como bien lo mencionaba la diputada, frente a estos grupos conservadores que ahora tenemos. Y también, bueno, tenemos un bloque de preguntas más, diputada, si le parece bien, porque de verdad aquí la gente está muy interesada, ¿no? Aquí está diciendo, diputada, gracias por la ponencia, que su agenda sea un éxito, etcétera. Y muchos corazoncitos y likes. Y bueno, aquí pregunta Rosario Buendía. Dentro de los programas de salud reproductiva, ¿están consideradas las fundaciones? Bueno, ya lo habíamos visto. Lourdes Reséndiz pregunta, ¿qué política pública han legislado para que no se casen las niñas menores de edad? Y Marisa Cortés pregunta, ¿habrá cambios sustanciales en su agenda de combate a la pobreza que genera violencia en el contexto de austeridad generada por la pandemia? Tiene el uso de la voz, diputada. Bueno, es un poco lo que decía, yo creo que necesitamos esta revisión presupuestal. Cada año, cada ejercicio tiene su revisión particular. Cada año tratamos, además, desde que a mí me ha tocado pues ser legisladora en 2018 y que nos tocó el análisis presupuestal como Comisión de Igualdad de Género, hemos tratado de hacer efectivo lo que dice la ley, que el anexo 13, este anexo para promover la igualdad entre mujeres y hombres, pues debe ser progresivo, no se le pueden quitar recursos. Y hemos estado en esa discusión, hemos tratado de mejorar los recursos, por ejemplo, los presupuestos de mujeres, el presupuesto de refugios, el presupuesto, el presupuesto de diversos, el de las alertas, el de CONAVIM, el presupuesto de diversos programas. Yo diría también aquí algo, dos cosas. Una, por un lado, sí hay que decir que hay temas de los que no se hablaba, qué bueno que se hablen ahora, pero hay temas de los que no se hablaban. Por ejemplo, el presupuesto de mujeres en los últimos 2 años de la administración anterior venía a la baja. Cuando nosotras entramos en 2018, frenamos desde lo que nos tocaba en nuestro ámbito de competencia como diputadas, frenamos esa tendencia
y le regresamos presupuesto en mujeres. Pero los presupuestos no dan brincos cuánticos históricamente, los presupuestos van siendo progresivos, pues de manera paulatina. No puedes, pues le voy a aumentar el 50% aquí. No es tan sencillo, no es tan sencillo porque hay otras decenas o centenas de programas que están esperando lo propio. Entonces, hicimos eso y empezamos a aumentar presupuestos. Igualmente, en refugios, de tal suerte que esta vez, de 365 que tuvimos en 2018 para 2019, ahora hemos avanzado a 405 millones de pesos. Es decir, sí logramos un avance que para las dimensiones presupuestales que se han discutido y si observamos el contexto, es importante. Nos enfrentamos a la pandemia que nos ha puesto en una situación presupuestal muy complicada, pero nosotras insistimos en dos cosas. Uno, la característica de los presupuestos para la igualdad es que no pueden reducirse por ley. Entendemos la emergencia, pero no pueden ni deben reducirse. Dos, no pueden, por lo mismo que acabo de mencionar, porque la otra pandemia que camina con la pandemia del COVID es la de la violencia hacia las mujeres. Entonces, bajo esas premisas es como hemos estado trabajando. Viene nuevamente la discusión presupuestal y están estos temas que yo les estoy compartiendo. Una revisión amplia de toda la política de atención y de prevención y de sanción de la violencia, que me parece que es prioritaria, y la revisión presupuestal amplia para que todo lo que se haga sea muy efectivo. Creo que ese trabajo de la mano con el Ejecutivo va a ser fundamental, pero tendremos también que involucrar al Poder Judicial eventualmente, porque tiene que hacer su parte. Sobre el matrimonio infantil, lo que les decía, miren, lo que reformamos fue el Código Civil Federal. La propuesta que se nos hace o el llamado que se nos hace de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es que se impacte directamente la Constitución. Y ese es un buen compromiso que nos llevamos para este periodo ordinario de trabajar desde en la Constitución, en el cuarto, para garantizar, porque sí entendemos que en lo federal se va impactando, pero que en las entidades, en la diversidad de comunidades, de regiones, de municipios que tenemos en nuestro país, no necesariamente eso que hemos impactado en la ley se está reflejando en lo cotidiano. Me queda claro que ese es el reto que tenemos, me queda claro que eso es lo que tenemos que garantizar. Por eso reitero que este esfuerzo es articulado. Entidades federativas, gobiernos municipales, gobiernos en la diversidad también lingüística y étnica que tenemos en México, para que las niñas, particularmente las niñas, que son las más vulnerables, sean protegidas. Eso es algo que tenemos que promover, difundir y también en una articulación más fuerte con las entidades federativas para que hagan su parte. Los gobiernos estatales no siempre hacen su parte. Los gobiernos estatales no siempre están a la altura de ese compromiso, están en otra dinámica en muchos momentos. Brincan a la agenda cuando ven que o los alcanza la agenda o por un tema mediático. Necesitamos que los gobernadores, las gobernadoras, todos estén en esta misma sintonía. Por ejemplo, que también respeten la paridad, que si en sus gabinetes tienen más varones, pero resulta que van a hacer un cambio, en ese cambio tiene que entrar una mujer hasta que quede igual número y tienen que cumplirlo y no decir, es que cuando yo entré, esa norma todavía no estaba vigente. Tienen que cumplirlo también. Y eso es algo que también los ciudadanos y ciudadanas es muy importante que observemos para que también lo señalemos. Yo creo que si algo tiene peso también en México y en el mundo, es la opinión pública. Yo creo que eso también hay que decirlo. Gracias, diputada. Dice Marisa Cortés, diputada, es usted muy comprometida con la igualdad. Yo a eso sumaría que también es una diputada comprometida con la pluralidad, porque me consta que es alguien que incluye a diferentes grupos de mujeres y de diferentes grupos de personas para trabajar, y también de mucho trabajo. Si ustedes la siguen en sus redes sociales van a ver cómo es que anda ahí siempre tocando puertas, trabajando. De verdad, yo la ubico desde 2015, antes de que fuera diputada,
porque es una mujer muy comprometida con la sociedad. Cintia Galicia manda, la abogada Cintia Galicia manda un saludo y nos están pidiendo el correo de la diputada, el cual tendremos el gusto de compartir. Habrá forma de que vean la presentación y ahí están las redes sociales. Y ya estaríamos en la fase de cierre, diputada. Si le parece, podría leer unas preguntas más y si quiere cerrar junto con ellas. Y bueno, nos está preguntando, ay, ya me quitaron aquí el, algo le movieron y ya no estoy viendo las preguntas, pero una decía que qué se sugería para, aquí ya lo tengo, ¿qué se sugería para qué estrategias recomiendan para impulsar en las y los jóvenes la cultura de la paridad? Y también preguntan, ¿se alcanzarán los objetivos de milenio a tiempo? Particularmente en lo referente a la igualdad y la equidad de género. Y también preguntan, ¿habrá cambios sustanciales en su agenda de combate a la pobreza si esta genera violencia? Y bueno, pues también nos pregunta que qué pasará con las secretarias de Estado que no tienen presupuesto ni estructura para contar con una unidad de género. Entonces, estas serían las preguntas porque ya se nos está terminando el tiempo y tendría, diputada, 10 minutos para hacer su cierre. Muchas gracias, doctora, y gracias por tus palabras también. Yo diría algunas cosas rápidamente. Efectivamente, lo que dice la doctora Gina, hemos priorizado, promovido la pluralidad, no solamente en la atención a la diversidad de mujeres, también dentro de los grupos parlamentarios. Parte muy importante de todas estas reformas que se han hecho una realidad, que ya son ley, es que además tienen consenso. Y ese consenso es parte del diálogo, es parte del compromiso, es parte de escuchar de manera constante, promover y entender que en la diferencia podemos encontrar temas que nos unen y sobre los cuales hay que ir, objetivos que nos unen y sobre los cuales hay que apuntar. Hay temas de la agenda que no hacen consenso, por ejemplo, en todos los grupos, pero son temas de derechos. Las feministas no excluimos derechos, no podemos excluir derechos. Las feministas estamos a full con los derechos de las mujeres. Sin embargo, hemos caminado, hemos tenido votaciones históricas en muchos temas de consenso y en los temas que no hagan consenso en todos los grupos parlamentarios, bueno, pues también se entenderá, habrá que tener los debates, los hemos tenido ya en la comisión y en el propio pleno de la Cámara, pero tienen que avanzar. Tienen que avanzar. Así votamos, por ejemplo, la ley de amnistía, que la quiero mencionar aquí, y entre los aspectos tocantes de la ley de amnistía, había grupos que no estaban de acuerdo con todos los aspectos. Por ejemplo, que tocáramos el tema del aborto. Eso lo promovimos en la opinión que dimos como Comisión de Igualdad. Nosotras sostuvimos que sí, porque precisamente mujeres presas, si no directamente por el delito de aborto, sí por algo que las entidades hacen, que es cambiar el tipo de delito y decir que es en razón de parentesco y cambiarlo, y entonces de esa manera meter a las mujeres a la cárcel. Nosotras lo promovimos y dijimos, no, tienen que estar libres las mujeres que estén presas por ese tipo de delitos en las entidades. Entonces habrá temas que no hagan consenso 100%, en una parte de los grupos sí hace consenso, a lo mejor en otros no, pero tenemos también que promoverlos. Entonces, ambas cosas suceden en el consenso, en el diálogo y en la democracia, donde también pues la mayoría tiene su propio peso cuando no haya consenso del 100%. Yo solo reitero esto, no se pueden excluir derechos, eso es un hecho. Las feministas no excluimos derechos. Bueno, yo como feminista entiendo que desde esa plataforma es como entiendo las cosas. Saludos a Cintia Galicia, amiga mía, amiga de la maestría, hace muchos años también nos conocemos, hace como unos 15 años. Saludos, abogada. ¿Cómo promover la cultura de la paridad? Bueno, y yo creo que aquí es importante la difusión que se le dé a todo ello. Ha habido muchos foros de muchos grupos de mujeres a lo largo y ancho de nuestro país, promoviendo la paridad, las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, que además se han ido homologando en las entidades federativas.
Entiendo que no siempre es suficiente, entiendo que no siempre se llega a la diversidad de mujeres, a veces se llega a cierto perfil, a ciertas mujeres que siempre participan. Necesitamos promoverlo más en la gente joven. Yo creo que ese es un buen reto que se puede hacer a través de las instituciones educativas y otro tipo de organizaciones. Creo que sí es muy, muy importante. Vamos muy bien, es un rubro en el que podemos decir que vamos muy bien. Haberlo impactado en la Constitución, haberlo impactado en estas otras 86 leyes secundarias reglamentarias a partir de la Constitución, pues es un trabajo que hicimos muy detallado. Y también contar con estas otras reformas que nos protegen en nuestro derecho a participar libres de violencia, creo que nos da una garantía para este proceso electoral que ya está encima. Entonces vamos a observar ahí en el proceso electoral, vamos a observar cómo las leyes se hacen realmente, se están aplicando. Ya voy cerrando. Entonces, ese es el reto que tenemos en el proceso electoral inmediato. Estoy segura que va a haber denuncias, muchas denuncias. El reto que va a tener los institutos estatales, los institutos electorales estatales y el INE y los tribunales va a ser atender en tiempo y forma. Las mujeres tienen que tener garantizada su participación y no estar ocupando su tiempo en defenderse. Entonces, eso ya pusimos ahí todo el marco legal, ahora hay que hacerlo efectivo y lo vamos a ver en este proceso. El INE tiene la obligación de la difusión, así lo mandatamos en la ley, tiene que hacerlo. Revisar la política, todo lo que tiene que ver con las políticas de bienestar, bueno, o el tema de la pobreza. Estamos revisándolo, lo decía con perspectiva de género, nos parece que eso sí puede ir cerrando ir cerrando esa brecha de diferencia, esa reflexión desde el género nos va a ayudar a observar que entre la gente pobre, las más afectadas siempre van a ser mujeres, más violentadas, con más trabajo doméstico. Por eso se tienen que entender también los grandes programas sociales desde la perspectiva de género. Y bueno, las secretarías que no tienen presupuesto, ya lo expliqué, estamos ya en esa discusión del nuevo presupuesto, debe garantizarse el presupuesto y ellas, las secretarias, las funcionarias, la presidenta de mujeres, saben que conmigo, en mí, cuentan con una aliada para promover el presupuesto. Desde que promovimos el primer presupuesto en 2018, ese ha sido lo que hemos hecho y esa ha sido la constante. Y así ha sido el diálogo con las otras diputadas de la Comisión de Igualdad de Género y creo que ya se me acabó el tiempo. Muchísimas gracias, diputada Wendy, por acompañarnos y sobre todo, qué valioso, porque vas a quedar en la historia, así como, fíjense, qué curioso, ¿no? En 2 ocasiones que han estado mujeres feministas encabezando presidencias, han hecho cambios importantes. El primero de ellos, con la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia con la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, y ahora con la diputada Wendy, con esta serie de reformas de la paridad y de la violencia política. Pues muchas felicidades a todas las diputadas que encabezan que están en esta legislatura. Gracias por tu participación, querida diputada Wendy, y pues les invitamos a que sigan estando aquí en las redes sociales. Todavía vamos a tener una mesa más y que se registren por favor allí en la liga. Les mando un abrazo fuerte, un abrazo Wendy para ti allá Sonora, con mucho cariño. Hasta luego.